Si quieres conocer los secretos para ahorrarte dinero, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde con Jordi Paniello y José Antonio Almoguera en el programa Ahorrar en tiempos revueltos. En tiempos revueltos. Hola y bienvenidos a todos los seguidores de Ahorrar en tiempos revueltos. Un día más aquí con todos vosotros, con mi compañero José Antonio Almoguera desde Madrid, para intentar daros luz sobre aquellos aspectos que os interesan. Y sobre todo porque ayer ya empezó la campaña de la renta, ¿no? Que trae muchas novedades, ¿verdad, José Antonio? Bueno, muchas novedades no, mucho trabajo sí. Es decir, que el problema que tenemos es que desde ayer ya estamos haciendo declaraciones de renta. Sabes que además lo tengo que hacer así porque si no, no me da tiempo. Y no, bien, bien. Es decir, que sin problema, adelantando temas y sobre todo, este año voy a hacer especial hincapié en lo de siempre, en aplicar las deducciones de las comunidades, que nadie lo aplica y hay deducciones que se pueden aplicar un montón de gente. Bueno, pues cada uno en su comunidad tiene unas deducciones determinadas que son las que tiene que saber y tiene que aplicarse si le interesa que le devuelvan la mayor cantidad posible o pagar lo menos posible. Claro. En unos sitios más que en otros, pero bueno. Sí, pero ya lo sabéis. Es decir, os vais a llevar la liga, vais a pagar el 50% de tipo máximo. Y en Madrid no nos vamos a comer un colín, pero vamos a pagar el 45%. ¿Qué vamos a hacerle? Unas cosas por otras. Ya, claro. No todo puede ser blanco o negro. Justo. Pero vamos, que Bien, no cambie, ¿eh? Os regalamos la liga y que nos sigan bajando impuestos. eso. Bueno, después de esta introducción deportiva, vamos a continuar. Ahora, en el tema de la renta, hay que tener en cuenta muchas cosas que nosotros hemos detectado. También ahora comentaremos en qué se va a fijar Hacienda para que tengas cuidado con lo que haces, ¿no? Porque para que no pongas las alertas en el ordenador en el superordenador de Hacienda, ¿no? Porque muchas veces pensamos que podemos hacer las cosas pasando inadvertidos, pero no, nada más lejos, nada más lejos. En Hombre, fin. Jordi, ten en cuenta que la inteligencia artificial primero ya lo utilizamos nosotros, pero es que Hacienda desde hace mucho, con lo cual nos tiene fiscalizado 100%. Tenemos que tenerlo así de claro y los que quieran hacer alguna cosa rara, que la hagan bien. Ayer, por ejemplo, tomando una caña, el del bar me decía, es que me han hecho una inspección importante, me han cobrado 30.000 euros. Digo, ¿y qué has hecho? Dice, no, es que tenía menos ingresos que compras. Es decir, tenía más compras que ingresos. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo es posible? Es decir, un bar, lo que compras tiene que estar vinculado con los ingresos que obtienes. Es decir, si compras, yo qué sé, 100 botellas de cerveza, tienes que vender las 100 o tienes que vender 80, pero no digas que vender 10. Es decir, por eso os digo que muchas veces el problema fundamental no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Y por eso es tan evidente, tan importante, que lo estamos diciendo toda la vida, un buen profesional que os ayude a hacer las cosas bien, porque se pueden hacer bien y pagar poco aplicando la ley. Sí, eso está claro. Y además, ayer empezó, ya salió la pista de salida para la renta y también, como siempre recomendamos, hay que hacer la renta lo antes posible, porque así saldremos de dudas, en primer lugar. Después, en aquellos casos que te devuelvan dinero, te lo devolverán antes. Y también, como no, y también sabemos que se puede hacer un aplazamiento, ¿no? También un Claro, aplazamiento. pero Jordi, en los casos que te tenga que devolver efectivamente lo antes posible, pero en el caso que tengas que pagar no pasa nada por presentarlo ahora. ¿Por qué? Porque no te lo cobran Sí, hasta final de junio.
Con lo cual, Eso. ¿qué más da? Y si entre medias nos hemos equivocado, hemos hecho cualquier cosa que no debíamos, se nos ha ocurrido alguna cosa adicional o nos ha aparecido algún ingreso, señores, se puede anular la anterior hasta el 30 de junio y hacer una nueva. Por lo tanto, cuanto antes mejor. Las obligaciones, yo desde hace mucho tengo muy claro que hay que cumplirlas lo antes posible. Yo ya las que tengo hechas, tengo varias, por lo menos 10 o 15, todas son a devolver. A todos los que le devuelven, que le devuelven a mucha gente, por cierto, todos los que le devuelven, el primer día me vienen ya a hacer la declaración de la renta, porque ya tienen como costumbre que una vez hecha, pues al principio te tardan 15, 20 días en devolver y las que se van haciendo por ahí a mediados o a final, pues sabe Dios, hay algunas que no han devuelto hasta enero del año siguiente. Sí, sí. No, esto es así. Y tal como tú dices, si te sale a pagar, pues hasta el último día de la campaña no te lo van a cobrar, con lo cual Claro, eso también pasa en según qué otros justo. impuestos, ¿no? Y, además recordamos que si sale a pagar, como tú estabas anticipando, se puede fraccionar sin intereses nada, el 60% en junio y en noviembre, el día 7 de noviembre, te cargan el otro 40%. Pero si no te cuadra eso, hay otras fórmulas de pedir aplazamientos, el pago aplazado durante un año, por ejemplo, eso sí, en ese caso, pagando los intereses correspondientes, que como sabéis, el tipo de interés legal del dinero es el 3,25%. O sea, que todos son facilidades. Sí, para pagar. Para pagar, Para claro. cobrar nunca tenemos facilidades porque de momento hay un montón de gente que no le han devuelto lo de la mutualidad. Sí. Recordar que se pidió la mutualidad y a un 10 o un 15% de la gente todavía no le han devuelto el tema de la mutualidad. Con lo cual, Hacienda con eso está cachondeándose porque lleva ya un montón de años, 2, 3 años, que nos iba a devolver, que al final del año pasado, sin falta, se iban a devolver todos, pero se nos ha ido la ministra y se le ha ido la gana de devolver nada. Sí, sí. Bien, tal como decimos, la campaña de la renta ya está aquí y se extenderá, como has comentado antes, hasta el 30 de junio, periodo que millones de contribuyentes deberán declarar los ingresos obtenidos durante el 2025. Sí, Y esta pero edición, recordar una cosa, Jordi. Ujú, Es hasta final de junio, el 30 de junio. Pero ujú, hasta el 25 de junio es para que te carguen el dinero en cuenta. Si lo hacéis a partir del 25 de junio, entre el 26 y el 30, ya no te cargarán en cuenta. Tienes que ir al banco, pagar en el banco y hacer un montón de temas. Por lo tanto, meteros en vuestra cabeza que el día 25 es el último, aunque tengamos los ujú. otros 5 días de margen. Sí. Bien, hay algunos aspectos que, aunque, tal como has comentado antes, hay que destacar las deducciones de cada comunidad, hay deducciones vigentes que están prácticamente en todas las comunidades, ¿no? Por ejemplo, las donaciones a ONGs, ¿no? Que presentan mejoras sustanciales, los contribuyentes podrán deducirse hasta el 80% de los primeros 250 euros donados frente a los 150 euros de campañas anteriores, ¿no? Y si la Sí, cantidad donada eso es superior, la deducción aumenta del 35 al 40%, pudiendo alcanzar el 45% cuando las donaciones se realizan a la misma entidad durante varios años consecutivos. Esto claro, sí. eso, Jordi, recordamos, esas son deducciones generales para toda España. Las otras eran deducciones por comunidad, por lo tanto, esto lo aplican todas las comunidades. Sigue Correcto. existiendo la deducción por vivienda habitual. Recordamos las adquiridas antes del 31 de diciembre del 2012, siguen permaneciendo la deducción, los alquileres exactamente igual, hasta el 2014 existían, pero si se siguen pagando, siguen dando derecho a deducción. Bueno, pues Ujú. la de maternidad, la deducción que estás comentando, las donaciones es decir, todas esas son deducciones generales, es decir, que se aplica a todo el mundo. Y después las particulares de cada comunidad, en la que, por ejemplo, en las particulares de la comunidad,
gente menor de 36 años o en Madrid de 40 que tengan una vivienda alquilada, se pueden deducir de alquiler. En la general no, pero en la comunidad sí. Es decir, por eso es tan importante que tengamos claros los conceptos. Sí, Qué es una, qué es otra y qué es lo que se puede incluir. claro. Después, como novedad destacada, quedan exentos de presentar la declaración todos los contribuyentes que perciban el salario mínimo interprofesional. Esto significa que quienes tengan ingresos inferiores a 16.576 euros anuales no están obligados a realizar el trámite, siempre que se hayan obtenido de un único pagador. Para los trabajadores con un solo pagador y rentas superiores, el límite se mantiene en 22.000 euros anuales. Sí, comentamos un poco eso, Jordi. Para este año, ese es el año 2026, es decir, la declaración que hagamos posteriormente. El año 2025, lo que son 22.000 euros cuando es un solo pagador, si no lo superas, y 15.876, que era el salario mínimo interprofesional de 2024, son los dos parámetros. Eso es si son varios pagadores. Una cosa importante, lo que tú comentabas de 16.576 es el salario mínimo interprofesional de 2025. Eso no llegas a, si un solo pagador no llegas a 22.000, pero ¿eso qué significa? Que aunque no la tengas que hacer, como ya te han hecho retención, porque a partir de 15.876, al hacerte el pago te hacen retención, tendrías que hacer la declaración para que te devolvieran las cantidades. Y se ha creado una deducción de la cuota de hasta 340 euros para toda esta gente que hace la devolución, es decir, hace la declaración de la renta para que le puedan devolver. Pero eso, además de que tiene que cumplir otras circunstancias. Por ejemplo, ganancias patrimoniales más rendimientos de capital mobiliario con retención no superen los 1.600 euros. Subvenciones, otras ganancias, rendimientos es decir, imputación de rentas inmobiliarias no superen 1.000 euros. Si supera cualquiera de esas, obligatoriamente hay que hacer la declaración de la renta. Tenemos que tener en cuenta ahora dos circunstancias importantes. Primero, el año pasado, los que estaban en paro tenían obligación de hacer la declaración de la renta. Ahora no es obligatorio. Pero la incoherencia más absoluta, los que tengan el ingreso mínimo vital, que sabéis que son 500 y pico, 600 y pico, tienen obligación de hacer la declaración de la renta, con independencia de que está exento. Tienen obligación de hacerlo ellos y toda su unidad familiar. Está exento de tributar, pero es necesario presentarlo, porque si no lo hace, el año que viene no le van a dar el ingreso mínimo vital. Y sobre todo, recordar, los que tengáis alquileres, los que tengáis actividad económica, los que hayáis vendido acciones como norma general, todos tenéis o tenemos obligación de hacer la declaración de la renta. Y luego tú lo que has comentado, quien tenga rendimientos de capital inmobiliario, ¿no? Rendimientos de capital inmobiliario es obligatorio hacerla porque son alquileres y por lo tanto el que tenga alquileres obligatoriamente tiene que hacerlo. Igual que si tiene varios pisos. Independientemente de la cantidad. Independientemente de la cantidad. Tú ten en cuenta que la cantidad, si supera los 1.000 euros, obligatoriamente ya te obliga. Por lo tanto, estamos obligados sí o sí a hacer la declaración de la renta. Y los que tengan varios inmuebles exactamente igual. ¿Por qué? Porque si yo hago imputación de rentas inmobiliarias, recordar lo que tengo, los pisos que tengo en la playa, en la sierra o no sé dónde, en el pueblo, que están desocupados, tendré que imputarle el 1,1% del valor catastral o el 2% del valor catastral a cada uno. Sumando todos, si superan los 1.000 euros, ya tengo obligación de hacer la declaración de la renta. Bueno, y en el caso de que también de alguien que tengan un piso de la comunidad, que lo repartan entre los vecinos, aunque sea un rendimiento nimio, lo tiene que hacer igualmente. Sí, se da una paradoja que es absurda, pero se da,
y es que, por ejemplo, en un edificio, pues, por ejemplo, el piso del portero se alquila, o en un edificio hay una antena puesta, te pagan un alquiler, pues sabéis que todo lo que recibe el edificio, que es una comunidad, se imputa a cada uno de los propietarios en función de su cuota parte de participación. Bueno, pues eso automáticamente obliga a hacer la declaración de la renta. Gente que antes no la tenía que hacer porque los límites de rendimiento de trabajo no llegaban, resulta que ahora lo tienen que hacer porque le han abonado 50 euros al año, que por cierto ni te los abonan, me dice la gente, pero si no me los abonan, se lo queda a la comunidad. Ya, pero es una imputación. Esto es primero principio de devengo y principio de imputación. Devengo es que cuando lo recibo es cuando tributo y la imputación es que me lo imputan, me lo den o no. Porque eso lo único que hace es, si recibimos una cantidad, te bajan las cuotas de la comunidad para no tener un saldo muy grande. Entonces, sí hay que hacer la declaración de la renta y se puede dar la paradoja, como a mí se me da en alguno, de ese de 50 euros que le he imputado como imputación de renta de comunidad, atribución de renta se llama, en ese caso me da a pagar 200 euros. Es decir, por 50 paga 200. Sí. Pues es lo que hay. O 600, como en algún caso hemos visto, muy cercano. O 600, sí, señor. O 600, pero y además se imputa a nombre del que se lo dé. Claro. Yo en alguna ocasión le he dicho, igual que las subvenciones que te dan para un vehículo, para la casa o para cualquier cosa, se tiene que tributar como ganancia patrimonial. Pero dice la ley que se imputará o tributará a la persona a cuyo nombre se dé. Bueno, pues en vez de dárselo al marido, se lo das a la mujer que no trabaja, o al revés, si no trabaja uno u otro, en cuyo caso ya no tengo ningún problema en la imputación y en hacer o no la declaración de la renta. Claro. No, es que a veces por estas pequeñitas cosas, mucha gente interpreta la ley, solamente escucha la música que quiere escuchar y dice, bueno, yo no tengo que hacer la renta, no me preocupo, y luego viene la inspección y vienen las sanciones. Que No, esto, y los palos, es que además te complican la vida, porque tú ten en cuenta que como norma general Hacienda cuando te ha pillado es como un bulldog, te mira los 4 últimos años. Dicen que Hacienda somos todos, pero cobrando solamente algunos. Entonces el problema no más que fundamental, justo, el problema fundamental es hacer las cosas bien, porque Hacienda nos tiene fiscalizados, nos tiene fichados. Por cierto, los datos fiscales yo los míos ya los he visto, pues se puede mirar ya los datos fiscales y hacer la declaración de la renta mal. Los míos, por lo menos, todos los años, igual que los de muchos de los clientes, sobre todo en bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque a lo mejor son privativos y nos lo imputan a los dos. Porque son gananciales y se lo imputan a uno solo. Bueno, pues hay que hacerlo no de acuerdo con los datos fiscales. Los datos fiscales se deben modificar si están mal. ¿Y cómo se modifican? Pues haciendo la declaración de la renta bien. Y automáticamente Hacienda va a tomar nota. Esto último que he dicho es mentira, porque yo todos los años lo modifico y nunca me toman nota. Pero da lo mismo. Yo lo hago bien, me quito de complicaciones y así, en un momento determinado, si me llamaran para algo, podría justificar a quién ha tributado y por qué. Pero bueno, en algún momento lo cambiarán si les da la gana. No, yo también he sacado mis datos y todavía no he tenido la ocasión de repasarlos, pero estoy convencido que algún gazapo seguro que hay. O sea, con lo cual, como tú bien dices, no hay que dejarse llevar solamente por lo que te dice Hacienda, sino que hay que comprobarlo, porque el hecho de que lo haga Hacienda tampoco no significa que haya puesto lo correcto, que todos somos humanos y nos equivocamos, ¿no? A la hora de transcribir cualquier cosa y cualquier fallo, pues nos tendrá una repercusión que puede ser importante. Sí, pero además la repercusión, Jordi, ten en cuenta de que es del contribuyente. Es decir, que yo muchas veces cuando me pregunta la gente, coño, es que he tenido un problema con Hacienda, me ha venido una paralela y me han cobrado, y me han puesto una sanción. Pues claro, si es que si te miras los datos fiscales te ponen que estos datos son indicativos, pero hay que hacerlo de acuerdo con los datos reales que usted tenga. Bueno, pues efectivamente, si Hacienda te hace la declaración con los datos indicativos, tú le dices que está ok,
no le dices ninguna modificación que exista, pues automáticamente tú eres el responsable. Hacienda nunca es responsable de las liquidaciones que hace, porque parte de una base de datos que, salvo que tú le digas que es lo contrario, pues son las que tiene. Y tú eres el que lo tiene que modificar. Y cuidadín, que hay gente que yo sé que tiene una venta y, oye, no, es que he vendido un piso en noviembre o en diciembre y no figura en los datos fiscales. Digo, ya, pero ¿qué tiene que ver eso? Tienes que meter la venta. ¿Por qué? Porque no lo metes y Hacienda tiene 4 años para hacerte revisión. Y en cuanto lo meta Hacienda, si no le ha dado tiempo, ha habido una equivocación, cualquier cosa, lo va a meter posteriormente. Cuando lo meta, te va a hacer la revisión correspondiente y por no haberlo metido vas a tener una sanción que no tiene ningún sentido. Hay que hacer las cosas bien y si no puedes pagar, pides aplazamiento, pide lo que te dé la gana, pero no dejes de meter cosas que Hacienda lo considera. Yo tengo gente que me ha venido con problemas importantes, sociedades, y resulta que no había metido la mitad de los ingresos que había tenido. O sea, estamos locos. En no meter los ingresos, recuerdo que hay un modelo, el 347, en el que se pasan todos los ingresos y gastos de todas las empresas superiores a 3.000 euros. Nosotros no lo meteremos porque no vamos a hacerlo en la declaración de la renta para tener eso, pero sí lo meten el resto de los proveedores o clientes, con lo cual estamos fichados. Y Hacienda hace las inspecciones con datos de todo el mundo que le está metiendo. Y ahora con la factura electrónica, si algún día la meten, o Verifactum, si algún día lo meten, que todavía no lo tenemos especialmente claro, pues ya veréis que es mucho más fácil para Hacienda, tenemos controlado día a día. Claro, y al momento. Y al momento. Exacto. Bien, vamos a aclarar algunas dudas que la gente plantea, que te dicen, ¿te puedes desgravar el seguro del hogar en la declaración de la renta del 2026? Esto es una de las preguntas que hace una persona. Lo dejamos claro. Vamos a ver, mirad. Porque continuamente está saliendo en prensa esto. Entonces, vamos a dejar claro el tema. En las viviendas arrendadas sí es gasto deducible. Son rendimientos de capital inmobiliario y es un gasto deducible. Segundo, el Tribunal Supremo y la Dirección General de Tributos lo han cogido como ley. Todos los pisos comprados antes del 31 de diciembre del 2012, es decir, esos que nos podemos seguir deduciendo del préstamo que estamos pagando, el 15%, máximo 9.040, etcétera, de esos, la parte correspondiente al seguro del hogar, pero solamente de incendios, que es lo que es obligatorio, esa parte se puede deducir como si fuera un pago normal y corriente de adquisición de vivienda. Eso es lo que podemos hacer. Es una hay que hacer una aclaración. Tú acabas de decirlo. Solamente la parte obligatoria, porque si tú te haces un seguro de hogar completo, que te incluye otros parámetros, o sea, otras claro, contenido y continente. Efectivamente. Decir, del contenido no es deducible nada, que es los muebles, etcétera, y del continente es deducible solamente la parte que es obligatoria que se haga cuando hay un préstamo hipotecario, que es el incendio. El resto no. Sí, esto es muy importante aclararlo porque la gente lo puede interpretar de que, bueno, como me han obligado a hacer el seguro de hogar, pero claro, te han obligado a hacer el seguro de incendios, que es lo que te pueden obligar, pero no te pueden obligar a que lo hagas por robo, a que lo hagas por inundación o cualquier tipo de cosas, ¿no? Y entonces, esto induce a confusión entre la gente y además se quedan con lo que les gustaría oír, ¿no? Que el seguro de hogar es deducible y cuando no es así. Ese es el problema de cuando alguien lee o escucha la televisión. Es decir, que no te entran
en la realidad fiscal te dicen lo que interesa. ¿Seguro es deducible? Ya, pero sí, la inmensa mayoría no. Y después tienes que irte a la letra pequeña, como suelen decir cuando hablamos de seguros o contratos, en la que ves que efectivamente no es deducible en casi ninguno de los casos. Claro. Bien, por eso hay que ir siempre, tal como recomendamos aquí, con expertos, ¿eh? Porque los expertos, normalmente, un experto cualificado tiene un seguro de responsabilidad civil que puede cubrir todos los equívocos que pueda tener, ¿no? Y entonces esto es importante. Y sin embargo, si vamos a Hacienda, Hacienda no se hace responsable de las declaraciones que se hacen en sus oficinas. Que nadie piense, no, no, es que esto me lo dijeron en Hacienda, perdón. Te lo dijeron en Hacienda, pero el responsable eres tú, según la ley, con lo cual no has solucionado nada. Y yo tengo casos, incluso cercanos, que lo han descubierto con una mala experiencia, ¿no? No quiere decir que cuando vayas a Hacienda te vayan a hacer mal la renta, ni mucho menos. O sea, no estamos diciendo eso, que la gente no se confunda, que diga, no, 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 es que he escuchado en un programa que Hacienda dice que se equivoca en las declaraciones y ya está. No, vamos a ver, esto puede pasar en un caso puntual, pero si vas a a una persona cualificada que tenga su seguro de responsabilidad civil, que eso lo tienen normalmente casi todos los profesionales y sobre todo depende de los colectivos. Nosotros en los colectivos que tenemos obligamos siempre a que estén acogidos a un seguro de responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque si no, esto puede dar lugar a grandes problemas, ¿no? Que cuando hay una indemnización, pues que la gente no pueda cobrar y también en el caso del profesional que no pueda llegar a pagar la indemnización que tiene que hacer, ¿no? Y entonces, por eso, para evitarlo, siempre lo que hacemos es velar porque los profesionales todos tengan su seguro de responsabilidad civil, para estas contingencias. Efectivamente, pero igual que con nosotros en AIF, están en todas las asociaciones, que sabes que he estado dando muchas conferencias a asesores fiscales, AEC, a SEFIGEZ, FETAZ, etcétera, o Asociación de Castilla-La Mancha, y todos tienen su seguro de responsabilidad civil. Pero es que, como sabes que ese congen colectivo no es muy caro, sin embargo, te deja las espaldas cubiertas, no hay ningún problema. Y además parten de otra base fundamental, y es que toda esta gente, todos los asesores fiscales, están en continua formación, lo cual te da un bagaje mucho más práctico de gente que ya sabe, que se preocupa, que tiene dónde preguntar si tiene algún problema y que te va a solucionar los temas. Es decir, que en última instancia es si hay alguna equivocación, que no suele haber muchas, pero las equivocaciones también se respaldan con lo que tú estás diciendo. Que, por cierto, hay que tener un cuidado especial. Nosotros, cuando hacemos peritajes, os recuerdo, si hay una equivocación por parte de alguien, de algún asesor, abogado, etcétera, la indemnización que a ti te pagan es una ganancia patrimonial. Hay que tributar por ella. Por lo tanto, cuando se hace un informe pericial, además de ver el coste real del daño causado, tenemos que sumarle el coste real de incluir ese daño causado, el coste fiscal, para determinar cuál sería la cantidad real que el cliente tendría que cobrar para, una vez pagado Hacienda, quedarse como está, que es lo que quiere. Esto es muy importante. Sí, sí, está claro. Por eso, ya digo, siempre hay que acudir a expertos profesionales, no al cuñado o al amigo el compañero del bar, no, no. Sí. Hay que ir a personas cualificadas. Y hay que huir de los consejos que te den tomando un vino. Esos, ni uno. A partir de fuera, sentado en un despacho o en cualquier otro sitio, vale, pero tomando un vino, no, porque tomando un vino en el primero te dan consejos, en el segundo ya son asesores fiscales y en el tercero inspectores de Hacienda. Con lo cual, a partir de ese momento, apaga y vámonos. Pues sí.
Bien, vamos a comentar cómo nos vigila Hacienda durante el 2026, que es muy importante, ¿eh? Sí, Eh, sí. En primer lugar, con la factura electrónica, tal como has comentado, que ya aunque mucha gente ya lo ha aplicado, aunque todavía no está en vigor para según qué colectivos, porque hay otros colectivos que ya hace tiempo que la están utilizando. La factura electrónica será obligatoria en las empresas, supongo que a final de año o a principio del año que viene, ¿no? Y se aprobará una orden ministerial que detallará los requisitos técnicos para que tengamos un poco la, la verificación que se llama Verifactu, porque se verifica la factura, ¿no? Entonces, esto es una fuente de información muy, muy importante, tal como ha comentado antes José Antonio, que constantemente el ordenador central de Hacienda tiene, con lo cual saltarán las alarmas mucho más pronto por ese cruce de tráfico mercantil entre personas, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Entonces, Hacienda lo que hace es un estudio del patrimonio de los contribuyentes, ¿eh? Pero Jordi, en relación con eso, Ujú, únicamente primero hacer un inciso. ujú, Señores, estamos luchando contra el fraude fiscal. Primera cuestión importante. ujú, Segunda cuestión. Hasta ahora, sabéis que a final del año pasado se iba a poner en marcha Benefactu. ujú, Posteriormente no se puso en marcha, se aplazó para un año, ya la gente habíamos hecho todos los cursos del mundo, ujú. había amoldado sus programas con el coste correspondiente para hacer el Verifactus, no se ha puesto en marcha. En este año ya nos dijeron la factura electrónica. El problema que tenemos los asesores es decir, Verifactus o factura electrónica. Es decir, si son las dos, tenemos que ver las leyes para que coincidan. No sea que vayamos a tener que preparar la factura electrónica de una forma y el Verifactus de otra y tengamos doble tinglado. Con lo cual, eso es algo que tenemos que ir viendo durante este año, si se pone en marcha. Claro. Es un poco la consideración que te comento. Lo que sí que es verdad que en determinadas, sobre todo grandes empresas, y hace mucho tiempo que están con la factura Sí, inmediata sí. y que Hacienda tiene, o sea, sabe perfectamente todas las facturas que están haciendo, con lo cual ya les tiene un control exhaustivo. Y entonces esto se pretende añadir también a las microempresas, ¿no? Que es lo que tenía que haber entrado en vigor a principio de año, que luego por un convenio político pues no se ha llevado a término, pero que lo que nadie tiene duda es que se va a implantar, porque es una forma de que Hacienda tiene ya la información inmediata para corregir pues todo lo que observe de irregular, ¿no? Entonces, ya incluso muchas empresas ya se han acostumbrado a la factura electrónica que tú dices, que independientemente de esto, pues ya estén informando a Hacienda, ¿no? O sea, que decir, porque aunque la ley no lo obligue, pero nadie impide que tú lo hagas. O sea, que decir que tú vayas notificando a Hacienda pues las facturas. Pues es una forma de que te van a controlar bien por ahí y habrá un cruce inmediato de datos que conllevará a inspecciones. Y esto pasa como cuando yo en la época que trabajaba en banco y inspeccionábamos a distancia. O sea, no teníamos que ir a visitar a la sucursal para observar sus movimientos, etcétera, etcétera. Y esto es lo mismo que Hacienda. Hacienda constantemente está haciendo inspecciones a distancia, sin que tengan el carácter de oficial de una inspección. Otra cosa es que observen algo, que vayan in situ y entonces ya notifiquen al interesado que está siendo objeto de inspección, ¿no? Claro, pero tú imagínate, Jordi, la incoherencia más absoluta que tenemos. Es decir, todos, las empresas, los autónomos y los asesores, somos empleados de Hacienda sin cobrar. Ujú. Habrá que decírselo a nuestra Yoli para que nos pongan un No, a sueldo. Yoli no, ya no le digas nada porque ahora ya no está.
Sí, de momento está, vamos a decirle de todo, menos bonita. El problema que tenemos con eso es que somos nosotros mismos los que nos obligan a ir pasando información a Hacienda para irlos cuadrando. Es decir, les estamos dando el trabajo hecho. A uno dice, no, ¿y por qué no meten más inspectores? ¿Para qué? Si nos tienen a nosotros, que no nos pagan y nos hacen pasar toda la información. Por lo tanto, cualquier persona, como el que te he dicho antes, que diga, no, voy a meter la mitad de los ingresos para no tener que, ¿qué? Si Hacienda nos tiene fichados, por lo tanto, no hacen ninguna cosa que no queráis, porque Hacienda, como bien ha dicho Jordi, tiene todo regulado. Y estamos pasando continuamente a través de la factura electrónica, cuando entre el Verifactur y a través de los modelos, el 347, etcétera, estamos pasando información continuamente. Claro. Por lo tanto, esto no da para más. Claro. Bien, continuando con lo que estábamos diciendo, una de las situaciones que también va a vigilar Hacienda es las situaciones de simulación de la residencia fiscal fuera del territorio español o por la diferente tributación existente en una comunidad autónoma distinta de la real, con la intención de aprovecharse indebidamente de una inferior tributación. O sea, esto de decir, pues oye, yo sé que en Madrid pagan menos, pues voy a declarar en Madrid. Esto va de acuerdo con tu domicilio fiscal. Eso que lo tengamos claro. Sí, no pero por... además una cuestión muy importante. Uh-huh. Domicilio fiscal y empadronamiento. Dejaros de rollos, que los dos son registros oficiales y si uno no coincide con otro, Hacienda ya se mosquea. Primera cuestión. Segundo, tienes que tributar allí donde vives. Es decir, si quieres tributar en Madrid, tienes que vivir en Madrid. ¿Y cómo se determina? Hacienda lo tiene muy claro. Si tú dices que tu vivienda habitual está en Madrid, tienes que estar más de 183 días, lo primero. Segundo, que para determinar que lo estás, lo que van a hacer es mirar los consumos. ¿Hay o no hay consumos en tu vivienda? Si no hay consumos, es que no vives ahí. Vivirás en el pueblo o no sé dónde. Pero para determinar y para tributar en Madrid, por ejemplo, que tenemos beneficios especiales como impuestos de sucesiones y donaciones, en renta, que lo que hacemos es deflactar la tarifa de renta y por eso nuestro tipo máximo es el 45% frente al 50%, por ejemplo, de Cataluña, pues tienes que demostrarlo. Y sobre todo, lo de simular que te vas fuera de España, cuidadín con eso. Es decir, en España se tributa por obligación personal, es decir, se tributa por todos los bienes que tienes tanto en España como en el extranjero, igual que por todos los rendimientos que tienes tanto en España como en el extranjero. Primero, si estás más de 183 días. Segundo, si tienes en España el núcleo principal de intereses, es decir, mi gente que se quería ir a Portugal, que sabes que había unos beneficios especiales para no tributar por los rendimientos de trabajo, resulta que en España tenían a su familia, tenían sus pisos, tenían sus casas. Es decir, pues, chico, a efectos fiscales, por mucho que quieras simular que te vas a Portugal, realmente eres residente en España y tienes que tributar por todo. Y eso es lo que Hacienda va a controlar y lo controla muy fácil. A uno de los que me vino al despacho le había cogido Hacienda porque pudo demostrar que estuvo 200 días en España, como son 183, y pues era residente fuera, pero aquí tenía bienes y pudo demostrar con los viajes y con la utilización de las tarjetas. Ahí en Cataluña habéis tenido a la Shakira, que la pillaron por la utilización de las tarjetas cuando bajaba a la peluquería, que era un día sí y otro también. Y entonces pudieron demostrar que estaban más de 183 días. ¿Ves? Yo esto no me podían pillar por ir a la peluquería. ¿Ves? Bueno, esto es una de las cosas que... Eso también es verdad, pero no os ocurre a muchos. Pero vamos, ¿qué vamos a hacerle? Pero sí por tomar cañitas. Exacto. Bien, y luego por las estructuras abusivas. O sea, Hacienda se centrará en el análisis de estructuras creadas para ocultar rentas o desviar gastos personales,
atribuyendo directamente a los contribuyentes las rentas correspondientes a gastos e inversiones de su uso exclusivo y disfrute, con lo cual hay que tener mucho cuidado con el concepto de lo que pretendemos que Hacienda, porque esto es una de las cosas que también más vigila Hacienda, ¿eh? Sí, ¿A sí, dónde se pero va el dinero de lo que tú te desgravas, ¿eh? Esto es una de las cosas que más te va a vigilar Hacienda. claro, y además está haciendo inspecciones, por ejemplo, caso especial, hay mucha gente que tiene hay mucha gente que tiene pues lo que son sociedades patrimoniales, y dentro de la sociedad patrimonial tiene viviendas, y esas viviendas son utilizadas por los socios. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Que Hacienda está haciendo inspección y le dice, muy bien, la vivienda puede ser de la sociedad sin ningún problema. Usted la utiliza, porque lo estoy viendo yo, una era su vivienda habitual, otra la de la playa. Pues bueno, cuando se da esa circunstancia, yo Hacienda considero, y es verdad, que la utilización de un bien de la sociedad en la que usted es socio, en ese caso se considera como dividendo. Dividendo en especie. El dividendo sabéis que te ponen dinero o en especie. Ujú. Bueno, pues se lo considera como dividendo y en ese caso, y lo digo por alguna que otra vez que han metido la sentencia, se le considera, se le mete en su declaración de la renta como dividendos y le hacen tributar por la cantidad que salga. Por lo tanto, Ujú. cuidadín con utilizar para uso propio los socios en esas sociedades patrimoniales los bienes, porque a efectos fiscales y a efectos normales es una retribución en especie. Claro. Sí, y luego la ocurrencia de comportamientos irregulares llevado a cabo por contribuyentes de alta capacidad económica, ¿eh? El gasto, que también que gente que se compra grandes coches, o sea, que hace una vida ostentosa que no cuadra con las declaraciones que en principio se presumen, ¿no? Que es Claro. una de las cosas que más te persiguen, que esto le pasaba como a los ladrones, ¿no? Les pillaba la policía porque hacían ostentación de lujo, ¿no? Y entonces, pues, con eso, pues, los pillaba, ¿eh? O sea que Con eso Hacienda lleva mucho tiempo haciendo inspecciones dentro de la ley contra fraude. Empezó con las tarjetas Visa Oro. Los que ujú. tenían Visa Oro, que sabes que eran 3 o 4, es decir, los que tenían algo más de dinero, después ya no la han dado a todo el mundo. No sé si es que la nuestra es dorada y la suya de oro, de verdad. No sé cómo será. Bueno, Posteriormente, hay más doradas que de oro, eso claro, se posteriormente, pues ha ido con los vehículos o las casas grandes están, etcétera. Pues el que se compra una casa así no puede decir que no tiene rendimientos. Y ya lo ujú, último es que si haces algo así, que no te pillen. Véase Lávalos. Quiero ujú, decir, ¿por qué la han pillado? Porque el Coldo grababa todo y claro, ahora nos estamos enterando que con el sueldo, que es importante, pero no tanto, de un ministro como era el suyo, pues cogía jet, se iba a un sitio, se iba a otro, estaba de vacaciones. Pues las cuestiones para que veáis que tarde o temprano te lo van a coger. Y son por esos medios que estamos diciendo que son gastos superfluos que Hacienda los controla también, ¿eh? Los controla ujú. perfectamente. Bien. Y por último de este apartado, aunque continuaremos otro día con más cosas, tenemos el tema de los formularios en una operación inmobiliaria, que esto también es importantísimo. ¿Por qué? Porque ahí estamos ofreciendo mucha información de la cual Hacienda puede deducir, primero, que estás infravalorando el inmueble ya para ahorrarte pues, los impuestos debidos y o al revés, o que no cuadra con los desembolsos con lo que tú se presume que puedes tener, ¿no? O sea, hay muchos factores que cuando haces una operación inmobiliaria quedan descubiertos. Y entonces es objeto de una investigación muy, muy exhaustiva por parte de Hacienda, ¿eh?
O sea que hay que vigilar mucho esa operación, tiene que estar tutelada por expertos que sepan bien qué es lo que están haciendo. Primero, porque ahora ya no vale solamente el valor catastral, sino que es el valor que Hacienda presume que tiene de valor una vivienda o un inmueble, y que cuando no se ajusta al valor que Hacienda tiene, pues eres objeto de inspección. Ojo, no pasa nada. Si realmente está deteriorado o hay un factor que merme el valor, tendrás que demostrarlo a través de un informe pericial de un experto en el cual diga que no tiene ese valor por esto, por lo otro, por lo de más allá. O sea, que no es aquello que diga, bueno, como pone un valor de Hacienda, tenemos que ir siempre a ese valor, ¿no? Ahí lo que se llama, pues, las tasaciones para ese tipo de operaciones, ¿no? Para demostrar de que se ha minusvalorado un inmueble porque hay una serie de cosas que son a lo mejor vicios ocultos o otras fórmulas de demostrar de que eso merma el valor real de la vivienda. Y entonces ahí puede salir airoso. Si no lo haces así, no vale una manifestación. Una manifestación sin más no te va a servir para nada, ¿eh? Tiene que ser una pericial que se llama contradictoria, ¿no? Contradictoria con el criterio porque Hacienda lo hace por la situación del inmueble, sin más, ¿eh? Pero todos sabemos que los inmuebles en la misma situación pueden estar mejor o peor en función de su conservación o su estado en el momento de que tú vendes o en el momento que tú ocupas esa vivienda, ¿no? Entonces es importantísimo que sepas eso, que cuando vayas a escriturar por un valor más bajo, que además lo suelen advertir los mismos notarios, ¿eh? Los mismos notarios suelen decir, ojo que usted va a tener que demostrar este valor que usted declara, ¿eh? Esto afortunadamente lo hacen la mayoría de los notarios. Pero bueno, en cuyo caso tienes que saber que si eso ocurre, tienes que justificar documentalmente por qué has valorado más bajo ese inmueble. Si no, ya tienes una paralela de Hacienda, ¿eh? Claro, efectivamente. Es decir, el valor de referencia, sabéis que es el valor mínimo por el que hay que escriturar, tanto en la compraventa como en impuestos de sucesiones y donaciones, pero hay un valor de mercado que puede ser es superior al valor mínimo, es decir, muchas veces el 20 o el 30% superior al valor real. Tenéis que verlo, si el valor de mercado es superior y tenéis que ir a valor de mercado en impuestos de sucesiones y donaciones, padres a hijos, lo tengo muy claro, el máximo, el de mercado. En el resto, pues mirar el valor real. ¿Por qué? Porque sí, porque ya sabéis que está desapareciendo lo que sabemos que se llama dinero negro. Esto está desapareciendo porque te llevan a los límites que te tienen que llevar. Y más aún, una vez me vino una operación a mi despacho que le habían hecho inspección a la persona porque había vendido un piso y la había vendido por una cantidad, por ejemplo, 100, ¿eh? Se habían escriturado. Y Hacienda consideraba que ese valor eran bastante más. Bueno, pues hicieron una inspección. ¿Y sabéis cómo lo hicieron? Primero le preguntaron a él y dijo, no, yo he recibido 100, mire, tal. Fueron al que lo compró y le dijo, oiga, a usted sin problemas, dígame la verdad, porque le voy a pedir los movimientos de la cuenta, que sabéis que después el dinero B se saca también de la cuenta muchas veces, y efectivamente le pidió, ¿estos 30? No, estos 30 son para arreglar. No, pero ¿dónde están? Y al final acabó diciendo que efectivamente había comprado por 130, los 30 se le había dado en B, a él no le pasó nada, pero al que había vendido pues le pusieron la sanción correspondiente. Claro. Por lo tanto, Hacienda tiene instrumentos suficientes para controlar todo. Señores, por favor, hacer las cosas con cabeza y bien, porque el perjuicio posterior de hacerlo mal es mucho mayor que el pequeño perjuicio de pagar algo más a Hacienda. Y además te viene bien, sobre todo para el que compra, porque si el día de mañana quieres vender, si has puesto un valor superior, la ganancia patrimonial que te producirá será menor. Por lo tanto, echar números. Sí.
Yo creo que uno de los factores que hay con esto es que antiguamente, eh, para Hacienda calcular la ganancia patrimonial, no lo hacía como lo hace ahora, que lo hace, porque claro, no es lo mismo hace 30 años que tú has comprado esa vivienda, ese importe con respecto a la actualidad, ¿no? O sea, ha cambiado mucho el valor del dinero y claro, antes aplicaban unos coeficientes correctores que se llamaban, que Coeficiente de actualización. de actualización, Tuvimos unos que lo que exacto. se hacía, esos coeficientes de actualización era, te iba actualizando en función del IPC el Ujú, valor real que tenías que ver de adquisición, porque como tú bien claro, dices, no es lo mismo 100 de antes que a lo mejor son 10 de ahora, claro. por la depreciación que han tenido. Eso desapareció como tal. Vale. Y bueno, ahora bueno, que estamos, no queda mucho de programa, voy a lanzar un consejo, un consejo. A todos aquellos que ahora estamos en un momento revuelto, ¿no? Y que está empezando a volver a subir los tipos de interés coyunturalmente por motivo de las famosas guerras que hay en el mundo que afectan a, a la economía mundial. Quiere decir que ahora estamos en un mundo global que lo que pasa a miles de kilómetros nos afecta directamente, aunque no lo sepamos o no queramos enterarnos. Entonces, ¿qué ocurre? Mucha gente hasta ahora estaba haciendo las hipotecas a tipo fijo. Hay que decir que el hacer una hipoteca a tipo fijo es una garantía de futuro. ¿Por qué? Porque por muy mal que vaya la cosa, estás ganando el IPC, o sea, la inflación. Es decir, si tú estás pagando 800 euros al mes por tu hipoteca a tipo fijo y vas a estar el resto de hipotecas pagando lo mismo, estás ganando el IPC seguro. O sea, eso es una posición ganadora. La especulación de decir, no, es que claro, ahora bajan mucho los tipos de interés y tal, y ahora, pues en principio, a lo mejor en vez de 800 pagaría 600. Muy bien, pero ¿y si pasa lo contrario? Y acabamos pagando 1.600, puede ocurrir muy fácilmente y de hecho lo- eh, ha venido ocurriendo. Y afortunadamente, en los últimos tiempos, la gente cada vez más coge hipotecas a tipo fijo. Para una hipoteca, lógicamente, que estamos hablando de un periodo que no sabemos cómo van a evolucionar los tipos de interés, ¿eh? Entonces, la forma coherente es que si tú puedes pagar la cuota a tipo fijo cuando compras la vivienda, seguramente de aquí a 10 años o 15 o 20 estarás pagando mucho menos de lo que pagarías con tipo de interés variable. Eso es el consejo que por nuestra parte yo transmitiría a nuestros oyentes. Sí, yo además de económico, como tú bien dices, es un consejo que yo siempre, también psicológico, quiero Ujú. decir, yo quiero saber cuál es mi coste. Y en función de mi coste, ya estructuraré yo otros gastos para poder pagar el coste. Lo que no se puede hacer es, cuando subió el Euribor lo que subió, que Ujú, automáticamente la gente ya no pudo pagar nada, dejó de pagar y ujú, sobre todo en algo que es a tan largo plazo. No podemos controlar eso. Yo me acuerdo que desde este año se estaba al 3 y al 3% el Euribor, ya estamos al 3,5 y estaba al 2, estamos al 2,5 y dentro de nada estaremos al 3%. ¿Por qué? Porque la evolución, porque la inflación, porque ya nos han avisado desde Europa que por lo menos 3 subidas va a tener el Euribor. Pues chicos, ¿cómo vamos a estar pendientes de que por factores externos nos E, suba la incon- cuota? e incontrolables. E incontrolables, efectivamente. Es decir, todo Ujú, lo contrario, es decir, que estamos viendo que es que va así. Y además, un pequeño secreto, lo cogemos fijo y si en ujú. un momento determinado este mundo se estabiliza, cosa que es imposible porque los hombres no estabilizamos absolutamente nada, pues te podrías cambiar.
Claro. Podías hacer cualquier cambio especial. Pero de momento, tener muy claro que si puedo pagar 800, no me complique la vida en que el año que viene sean 1000. ¿Por qué? Porque 1000 a lo mejor no lo puedo pagar. Por lo Claro. tanto, efectivamente, es el consejo más importante que en vuestra cabeza tenéis que tener. Es decir, regular en los costes que tenéis para poder vivir tranquilos en función de vuestros ingresos. Nada más. Claro, y sobre todo lo que te tienes que preguntar, si tú puedes pagar esos 800 euros. Claro. Porque es lo que he dicho yo antes. Es decir, el año que viene ya habrás ganado el IPC, Sí. porque esos 800 euros de un año para otro te habrá bajado seguro. Y cuando Sí. siga pasando años y se vaya incrementando el coste de la vida, pues lógicamente estarás ganando capacidad de pago. Claro, De la otra pero manera, lo que dices de bajar es por una sencilla razón. Los 800 los seguirás pagando, pero tu ujú, esfuerzo es menor porque tus ingresos van subiendo en función del IPC, que es un poco lo que os estamos explicando. Si tú ujú, seguirás pagando 800, pero tu esfuerzo, como ganas más, será ujú, menor. Te quedará claro, más remanente para poder subsistir. Y dentro de 10 años, pues a lo mejor al 2% es un 20, un 30% menos tu esfuerzo para pagar los 800, porque habrá claro, subido mucho tus ingresos. pues sí. Pues bien, José Antonio, nos estamos quedando sin tiempo, pero no podemos quedarnos sin saber qué es lo que nos va a ofrecer hoy tu asesor de cabecera. Pues mira, dentro de la filosofía que estoy viendo, me quedan 2 días más, ¿eh? Es decir, Ujú, estamos viendo rendimientos, estamos haciendo inspecciones especiales de la renta de las personas físicas, resolviendo temas. Voy a tener una primera parte, pues, resolviendo algunas consultas que me habéis hecho, noticias de interés, y otra parte correspondiente a los rendimientos de capital mobiliario, cómo tributan, cómo no tributan, las rentas vitalicias, los dividendos, cómo se aplican, es decir, todo aquello que es necesario saber para poder hacer bien la declaración de la renta. ¿Quién tiene que tributar? Por ejemplo, de los dividendos, el marido, la mujer, los dos, es decir, todas esas cuestiones que nos surgen día a día y que es importante que los recordemos a todos nuestros oyentes. Pues bien, ya sabéis, hoy de 20 a 21 horas, tu asesor de cabecera aquí en Gran Vía Radio. No lo podéis perder porque vais a perder la oportunidad de escuchar a vuestro asesor de cabecera. Pues nos vemos Pues después. exacto, esperamos que el programa haya sido de vuestro agrado y sobre todo seguir pasándonos vuestras preguntas que con mucho gusto os contestaremos. Hasta pronto, pues. Hasta pronto. Hasta luego. Si quieres conocer los secretos para ahorrarte dinero, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde con Jordi Paniello y José Antonio Almoguera en el programa Ahorrar en tiempos revueltos. En tiempos revueltos. Círculo Financiero, Centro de Formación de Práctica Financiera. Para adquirir los conocimientos indispensables sobre el mundo empresarial y financiero. Infórmate en la página web de elcirculofinanciero.es. Un buen consejo. Vamos a hablar de las consultas de fiscales que nos vais haciendo, tanto de donación como de sucesión, como consultas del impuesto de la renta de las personas físicas. No tiene precio. Bueno, pues os comento cómo tributan los despidos. Los despidos te dicen que hasta 180.000 euros de lo que te paguen no tienes que tributar. Con José Antonio Almoguera. Todos los jueves estamos con vosotros de 8 a 9 en tu asesor de cabecera en Gran Vía Radio. Los chiringuitos financieros son entidades que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas para ello. Si no eres prudente, puedes perder tu dinero. Verifica siempre que la empresa que te ofrece servicios de inversión
está autorizada y registrada en la CNMV. Si eres un profesional del sector financiero, necesitas un aliado que te respalde. AIF te ofrece formación, asesoramiento y representación ante administraciones y organismos. Únete a la red de expertos financieros y peritos judiciales y haz que tu futuro financiero despegue. AIF.es, tu respaldo en el mundo jurídico y financiero.